Prepárense para un viaje al lado oscuro de la ciencia. Un viaje donde la razón se entrelaza con lo oculto. Oscuro, oscuro. Hoy nos adentramos en la mente de Isaac Newton, pero no para hablar de manzanas que caen o leyes universales. No. No, hoy nos sumergimos en un secreto que él guardó celosamente su obsesión por la alquimia. La imagen que tenemos de Newton, el padre de la física moderna, parece incompatible con la alquimia, una disciplina que hoy asociamos con magos y charlatanes. Claro, ¿cómo pudo el hombre que desentrañó los misterios del universo dedicarse a algo tan enigmático? Exacto, y es precisamente esa contradicción la que nos intriga, ¿verdad? Es como si hubiera una pieza faltante en el puzzle de su genialidad. Ajá. Tenemos sus leyes del movimiento, su cálculo, pero ¿y es esta fascinación por la alquimia? ¿Qué buscaba en ese mundo de símbolos y transmutaciones? Para entenderlo tenemos que viajar al siglo XVIII. Imagina un mundo donde la alquimia no era una pseudociencia marginada, sino una disciplina respetada entrelazada con la química, la filosofía, incluso la religión. Los alquimistas, con sus experimentos y sus textos crípticos, buscaban el conocimiento último, la clave para transformar la materia, para alcanzar la perfección. Sí. Y no solo la materia, también el alma. La transmutación de los metales en oro, la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna no eran solo objetivos materiales. Yep. Para muchos alquimistas representaban un camino de purificación espiritual, una metáfora de la transformación del alma humana. Y Newton, un hombre profundamente religioso y con una sed insaciable de conocimiento, encontró en la alquimia un terreno fértil para sus inquietudes. No solo estudió los textos antiguos, sino que se sumergió en la práctica pasando incontables horas en su laboratorio. De hecho, se calcula que Newton escribió más sobre alquimia que sobre física o matemáticas. Llenó páginas y páginas con notas, fórmulas, diagramas, intentando descifrar los secretos de la materia y del espíritu. Se obsesionó con el mercurio filosófico, la sustancia mítica, que según la tradición alquímica era la clave para la transmutación. Y no solo buscaba la fórmula literal, ¿verdad? Newton, con su mente brillante, exploraba el significado simbólico del mercurio filosófico, su conexión con los procesos de transformación tanto en el mundo material como en el espiritual. Igual que con la piedra filosofal, que para Newton no era solo un objeto, sino una idea, un concepto que conectaba la alquimia con la esencia misma del universo, creía que los antiguos alquimistas poseían un conocimiento secreto que se había perdido con el tiempo, y él con su intelecto prodigioso se veía capaz de recuperarlo. Pero si la alquimia era tan importante para él, ¿por qué la mantuvo en secreto? Newton nunca publicó sus escritos alquímicos, y eso alimenta aún más el misterio. La alquimia era una práctica controvertida. Estaba asociada con la magia, con la herejía, incluso con la charlatanería. En una época donde la Iglesia aún tenía un gran poder, revelar su interés por la alquimia podía poner en riesgo su reputación, su posición en la universidad, incluso su libertad. Entonces Newton, el gran genio de la razón, vivía con el temor de ser juzgado por sus ideas. Esconde la alquimia una faceta de Newton que prefería mantener oculta, incluso a riesgo de que sus descubrimientos se perdieran para siempre. Es una posibilidad, es intrigante. Newton era un hombre complejo con una mente brillante, sí, pero también con sus miedos y sus secretos. Quizás la alquimia representaba algo tan personal, tan íntimo, que no estaba dispuesto a compartirlo con el mundo. Lo que sí sabemos es que su interés por la alquimia no era solo teórico. Newton era un experimentador incansable y dedicó muchas horas a manipular sustancias en su laboratorio buscando la transmutación, la piedra filosofal. Incluso se dice que llegó a sufrir envenenamiento por mercurio debido a sus experimentos. Es cierto, los análisis de sus cabellos revelaron niveles altísimos de mercurio, un metal altamente tóxico. Algunos historiadores creen que esa exposición prolongada pudo afectar su salud, incluso su comportamiento, provocando episodios de paranoia y aislamiento. Entonces, podría ser que la alquimia, en lugar de iluminar su camino, lo condujera por senderos oscuros y peligrosos. Es una imagen inquietante, ¿verdad? El gran genio, envenenado por la misma búsqueda que lo apasionaba. Es una posibilidad que no podemos descartar, pero también es importante recordar que la alquimia, aunque hoy la consideremos una pseudociencia, sentó las bases para la química moderna. Los alquimistas, en su afán por comprender la materia, desarrollaron técnicas, instrumentos y procesos que luego serían utilizados por los químicos. Entonces, podría ser que esa faceta oculta de Newton, su lado químista, no fuera un callejón sin salida, sino un camino que, aunque tortuoso, lo condujo hacia nuevos descubrimientos. Es fascinante considerarlo, ¿verdad? Imagina a Newton en su laboratorio rodeado de retortas y alambiques, experimentando con metales y ácidos. Quizás en esos experimentos, en ese contacto directo con la materia, encontró la inspiración para sus grandes descubrimientos. Pero volviendo a la conexión entre la alquimia y la ciencia, ¿qué podemos decir sobre la visión del mundo de Newton? ¿Cómo conciliaba su rigor científico con la búsqueda del oculto? Esa es la clave del enigma, ¿no? Para Newton no existía una separación tajante entre lo físico y lo espiritual.
Vería el universo como una gran obra divina regida por leyes matemáticas, pero también impregnada de un orden oculto de una armonía secreta que la alquimia podía revelar. Es como si viera la ciencia y la alquimia como dos caras de una misma moneda. La ciencia para desentrañar las leyes del universo visible y la alquimia para comprender la esencia de lo invisible y de lo espiritual. Exacto. Que Newton, que ya era un científico reconocido, se arriesgó a manchar su reputación con algo tan oscuro. Es una pregunta que nos lleva de nuevo al misterio, a la parte de Newton que prefería mantener oculta. Quizás veía en la alquimia algo más que una simple disciplina. Quizás era para él una búsqueda personal, una forma de conectar con lo divino, de encontrar respuestas que la ciencia no podía darle. Y quizás esa búsqueda, aunque secreta, influyó en su pensamiento científico de formas que aún no comprendemos del todo. Es una posibilidad tentadora. Imagina a Newton estudiando los textos alquímicos, buscando la piedra filosofal y de pronto eureka, un destello de inspiración que lo lleva a formular la ley de la gravitación universal. O a desarrollar el cálculo infinitesimal, Mm. o a descomponer la luz en el espectro de colores. Exacto, quizás la alquimia, con su lenguaje simbólico, con su enfoque holístico del conocimiento, abrió la mente de Newton a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver el mundo. Y aunque nunca publicó sus escritos alquímicos, quizás esa influencia se filtró en su obra científica, en sus teorías, en su visión del universo. Es un legado fascinante, ¿verdad? El gran genio de la ciencia marcado por el misterio de la alquimia, un hombre que se atrevía a explorar los límites del conocimiento tanto en la luz de la razón como en la sombra del oculto. Es increíble pensar que los manuscritos alquímicos de Newton permanecieron ocultos durante siglos, como si él mismo quisiera proteger ese secreto. No fue hasta el siglo XX que salieron a la luz revelando una faceta de Newton que la historia había ignorado. Imagina la sorpresa de los historiadores al descubrir esos textos llenos de fórmulas, diagramas y reflexiones sobre la alquimia. Era como si una puerta secreta se abría a la mente del gran genio, mostrándonos un mundo que creíamos ajeno a su pensamiento racional. Y esos manuscritos arrojan alguna luz sobre la conexión entre la alquimia y la ciencia en la obra de Newton. Encontramos pistas de cómo esa búsqueda secreta influyó en sus descubrimientos. Es difícil establecer una relación directa, una causa y efecto. Pero lo que sí vemos en esos textos es una mente que buscaba la verdad en todos los rincones del conocimiento, una mente que no se conformaba con las explicaciones superficiales, que se atrevía a explorar lo desconocido. Quizás la alquimia, con su enfoque holístico, con su búsqueda de conexiones ocultas entre la materia y el espíritu, le dio a Newton una perspectiva diferente, una forma de pensar fuera de los límites de la ciencia convencional. Es una posibilidad intrigante. Quizás la alquimia, en lugar de contradecir su ciencia, la complementó, la enriqueció con una visión más amplia, más profunda del universo y de la naturaleza humana. Entonces, podemos decir que la alquimia fue una pieza clave en la genialidad de Newton, que sin esa búsqueda secreta no habría llegado a ser el gigante de la ciencia que conocemos. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que la alquimia nos revela un Newton más complejo, más humano, más cercano a nosotros. Un hombre que, a pesar de su inteligencia prodigiosa, también tenía sus dudas, sus miedos, sus obsesiones secretas. Y esa imagen, lejos de disminuir su figura, la engrandece, ¿verdad? Nos muestra un genio que no era solo una mente fría y calculadora, sino un ser humano con inquietudes espirituales, con una sed insaciable de conocimiento que lo llevó a explorar los límites de la razón y adentrarse en los misterios del oculto. Al final, la historia de Newton y la alquimia nos recuerda que la ciencia no es un camino lineal, un progreso constante hacia la verdad absoluta. Es un viaje complejo lleno de desvíos, de callejones sin salida, de intuiciones geniales y de errores colosales. Y en ese viaje la mente humana, con su capacidad de asombro, con su sed de conocimiento y con su afán por comprender el universo, es la protagonista. Y Newton, con su legado científico y con su secreto alquímico, nos demuestra que la búsqueda de la verdad no tiene límites, que la curiosidad puede llevarnos a lugares inesperados, y que a veces los mayores descubrimientos se esconden en los rincones más oscuros del conocimiento. Newton nos invita a no temer a lo desconocido, a explorar los límites de la razón, a cuestionar lo establecido y a buscar la verdad incluso en los lugares más insólitos. Quizás, como él, encontremos en ese viaje la clave para desentrañar los misterios del universo y de nosotros mismos. Y así, con la imagen de Newton, el alquimista grabada en nuestra mente, nos despedimos de este viaje al lado oculto de la ciencia. Un viaje que nos ha revelado la complejidad del genio, la fascinación por lo desconocido y la búsqueda eterna del ser humano por comprender el universo que lo rodea.